Bueno, mis hermanos, que el Señor siga bendiciéndonos como lo ha hecho, ¿verdad? Toda nuestra vida. Y retomamos otra vez el estudio, ¿verdad? De Hebreos. Estamos en el capítulo 3, versos 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 19. Buenas tardes. La semana pasada estuvimos viendo cómo el escritor de Hebreos pone a Moisés como ejemplo de un siervo fiel, un siervo bueno, un siervo que obedeció de una manera congruente y pues muy fielmente, ¿verdad? Al encargo que el Señor le había dado. Pero como Jesús, aquí el escritor de Hebreos pone a Jesús como superior a Moisés en fidelidad y en cumplimiento en cuanto a su misión. Y estuvimos abundando acerca de esto, que como en la comisión que se le dio a Moisés como apóstol, ¿verdad? Como enviado y también como intercesor del pueblo de Israel, como Moisés fue muy bueno haciendo su trabajo, muy fiel y delante de la casa de Dios que viene siendo Israel. Pero el autor de Hebreos pone a Jesús como un siervo aún más fiel que Moisés, porque no es nada más un siervo el Señor, sino realmente Él es el dueño de la casa, el constructor. ¿Se acuerdan que inclusive usa una ilustración, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Donde dice que en el verso 3, Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, ¿verdad? Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construye todo es Dios. Entonces, es decir, ok, Moisés fue muy bueno haciendo su trabajo en la casa de Israel como un siervo, y dijimos que como un siervo, no como un esclavo. Dijimos que Moisés tenía el privilegio de ser un representante de Dios, ¿verdad? Dios le dio esa autoridad a Moisés. Pero cuando viene el Señor Jesucristo no nada más es un siervo de la casa, no es el representante, sino que es el dueño y el constructor de la casa, ¿verdad? Y entonces dijimos que Moisés fue fiel en su comisión de liberar a Israel de Egipto físicamente la esclavitud, pero el Señor Jesús es aún más fiel porque el Señor está encargado de liberar a toda la humanidad de una esclavitud peor, que es, ¿verdad?, el pecado. Y cómo lo hizo de una manera más fielmente que Moisés. Eso estuvimos abundando la semana pasada. Entonces entramos hoy, ¿verdad?, en estos versos, los tiene ahí en su hojita, ¿verdad? Versos 7 al 19, vamos a leerlos. Dice: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaban Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Amados, entonces vemos aquí que el autor de Hebreos, ¿verdad?, se esfuerza en presentarnos su principal tema, que es la supremacía de Cristo. Cristo es superior a muchas cosas.
Pero en estos versos que vemos del 7 al 19 cambia este tema principal para dar una exhortación, ¿verdad? Para dar una advertencia intermitentemente, o sea, de repente el autor coloca advertencias sobre distintas situaciones de la vida, ¿verdad? De la fe. Si Jesús es tan supremo, hermanos, si Jesús es muy fiel, más que Moisés, si el Señor, ¿verdad? Es más que los profetas, si el Señor es más que los ángeles, pues entonces también, hermanos, se le debe una absoluta confianza y una absoluta obediencia al Señor. Si endurecemos nuestro corazón y nos negamos a darle obediencia y confianza, la que le debemos, las consecuencias serán terribles. Y lo que está presentándonos aquí el autor de Hebreos es un ejemplo de cómo el Señor castigó a su propio pueblo por la incredulidad, no por la idolatría, no por cuestiones inmorales, no por haberle robado, no por no haber evangelizado, sino por incredulidad, que como consecuencia viene la desobediencia. Si yo no creo, pues no obedezco, no hago, ¿verdad? Y aquí es donde el autor de Hebreos quiere presentarnos ese ejemplo de lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Y advertirnos, oye, si Cristo es superior, si Cristo fue más fiel que Moisés, si Cristo trae un mensaje y es el mensaje completo de Dios, si Cristo es mayor que los ángeles, es el unigénito, pues entonces tenle una absoluta confianza y obediencia, porque si no te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Quién confirma esto? El apóstol Pablo, hermanos, confirma esta idea aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 1 al 6. Fíjate, estamos viendo al escritor de Hebreos y Pablo, hermanos, habla de lo mismo en 1 Corintios 10, 1 al 6. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube, gracias, y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Esa roca es Cristo. Sin embargo, o sea, aquí Pablo está mencionando, ellos vieron cómo Dios los liberó de Egipto, vieron las plagas, vieron cómo Dios les abrió el mar, vieron cómo el Señor les sacó agua en el desierto de una roca. Ellos comieron, ¿verdad?, del maná del desierto. Ellos estuvieron cubiertos del sol, ¿verdad?, por una nube que les daba, ¿verdad?, ese fresco. Todos comieron, todos bebieron de los milagros del Señor. Dice, sin embargo, dice el verso 5, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, con la mayoría de ellos. Nomás vamos a hacer aquí unos números así, vamos a calcular, hermanos. Dice la Escritura que de Egipto salieron 600,000 hombres, 600,000 hombres. 600,000 hombres. A un hombre, a un niño no se le consideraba un hombre en aquel tiempo, o sea, no como sexo, ¿verdad? Estoy hablando de hombres para la batalla, ya soldados. 600,000 hombres de 20 años para arriba, ¿ok? Ahora, un hombre de 20 años para arriba, por lo general, en aquel tiempo, ya estaba cantoneado y chamaqueado. O sea, casado con hijos. ¿Sí? Ok. 600,000 hombres. Súmale 600,000 esposas, ¿verdad? Porque pues una mujer por cada hombre. Bueno, 1,200,000, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Los israelitas eran como los latinos. Se reproducían como ratones. Sí, en 400 años que estuvieron en Egipto, hermanos, entraron 70 y salieron hombres nada más las mujeres, más los viejitos,
más los niños, más los hombres mancos y todo eso no fueron contados ahí. Aquí estamos diciendo 600,000 hombres más sus esposas. ¿Cuántos? Bajita la mano, vamos a ponerle 2 hijos que tuvieran. 2 hijos, sí, ¿verdad? Así. Bueno, pues súmenle, ¿verdad? Otros 1,200,000. 2,400,000. Este es un cálculo, ¿verdad, hermanos? Sin contar, le vuelvo a repetir, los viejitos, las viejitas y otras familias que tenían más de 2, 3 niños. Estamos hablando de una multitud de pueblos. Creo que aquí en Brownsville, hermanos, completamos unos 350,000 personas en todo Brownsville. Estamos hablando casi 10 veces toda la población de Brownsville. Vámonos. Con animales, chivas, borregos, vacas, gallinas, patos. O sea, era una cosa tremenda. O sea, no era nada más unas cuantas tribus, ¿verdad?, yéndose, sino está hablando aquí, ¿verdad?, de más de 600,000. Entonces, dice aquí el verso 5 de 1 Corintios, capítulo 10, verso 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Ahora, está hablando de los hombres. Pero si el hombre, hermanos, no obedecía, por lo general los hijos y la esposa tampoco. Entonces dice, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. O sea, se murieron en el desierto. Acuérdense, el pueblo de Israel sale, Dios los saca de Egipto, los hace cruzar el Mar Rojo, llegan, ¿verdad?, frente al monte Sinaí, a Madián, se presenta delante de ellos, les habla, les da los 10 mandamientos, la ley, y los lleva frente a la tierra prometida que les va a dar, que le prometió a Abraham, a su padre Abraham, hace más de 400 años. Le prometió a Abraham, toda la tierra que tú pisares se la voy a dar a tus descendientes, haré de ti una gran nación, el pueblo así como las estrellas de los cielos, así como la arena del mar, así va a ser tu familia, Abraham, y toda esta tierra yo se la voy a dar. 430, 440 años después se está cumpliendo esto. Ya el Señor hizo de Abraham una gran nación y la está poniendo frente a la puerta de la tierra que le ha prometido. Ahora, Moisés, acuérdense que era el guía, ¿verdad?, el enviado, el apóstol. Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo. Entonces, Moisés le dice al pueblo, miren, yo sé que tienen miedo, pero Dios es fiel hacia nosotros. Pero vamos a enviar 12 espías, un espía de cada tribu. Acuérdense que de estos 2,400,000 había 12 familias principales, 12 tribus, ¿verdad? Envíen a un representante de cada tribu para que inspeccionen la tierra, para que ustedes vean, que traigan pruebas. Dice que fueron, hermanos, estos hombres y regresaron con frutos gigantes, granadas, uvas. Dijeron, es una tierra donde, viene esta frase, donde fluye la leche y la miel, o sea, es decir, es una tierra muy productiva, mucha tierra de muy buena de pasto para ganado, que da tanta leche, tanta miel, o sea, de tantas frutas y árboles y plantíos, que es una tierra bien rica. Pero, viene el pero, todas sus ciudades están amuralladas y gigantes cuidan esas ciudades, que nosotros somos como langostas y nos van a aplastar. No podemos conquistarlas. Nada más Josué y Caleb, un representante, ¿verdad?, de cada tribu, dijeron, no, hombre, no se preocupen, nos los comeremos como pan. Dios está con nosotros. Pero por lo general, hermanos, la chusma somos más negativos que positivos. Y empezamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y luego, si el Señor no está a nuestro lado, y esas murallotas que dicen cómo las vamos a tumbar, y esos gigantotes cómo los vamos a vencer. Y entonces la incredulidad, hermanos, empezó a meterse
en los oídos, en las mentes y en los corazones del pueblo de Israel. Al punto que dijeron: Señor, no le entramos. No le entramos. Verso 5: Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Cuando ellos dijeron: no le entramos, entonces el Señor se enojó. Se enojó y les dijo: pues ¿saben qué? Los voy a exterminar en el desierto. Los voy a matar a todos por incrédulos. Nada más voy a dejar de estos 600,000 hombres, hermanos. Nada más 2 van a entrar a mi descanso, a la tierra prometida: Josué y Caleb. Todos los demás de ustedes, yo los voy a matar. No, Diosito, perdónanos, Diosito bonito. Sí vamos a entrar. Dios les dijo: no entren porque no voy a ir con ustedes. No, sí, ahora sí te vamos a hacer caso. Vamos a entrar. Fórmense todos, vamos a pelear contra los filisteos. Y se fueron estos socarrones, hermanos, sin la bendición de Dios. Y Dios los dejó solos y les dio una paliza. Y se regresaron llorando: Señor, ¿por qué no fuiste con nosotros? Porque les dije que no iba a ir con ustedes. Ya les dije que los voy a exterminar por incrédulos. Órale, a regresarse al desierto, hermanos. 40 años. Toda una generación. Hasta que los 598,000 hombres murieran y que nada más quedaran Josué y Caleb vivos. Ya cuando murió ese último hombre que tenía que morir, entonces el Señor dijo: ahora sí, pueblo, vayan otra vez a las puertas de la tierra prometida, que yo voy a entrar con ustedes. Pero, hermanos, el Señor ejecutó su juicio y no los perdonó. Entonces aquí la advertencia es muy grande, la advertencia contra la incredulidad que nos quiere hacer el escritor de Hebreos. Verso 6: estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Note lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano. Uno puede decir: qué malo el Señor, ¿por qué no les dio otra oportunidad? O sea, pues es lógico tener miedo. Nunca habían visto ciudades amuralladas, nunca habían visto gigantes. ¿Por qué el Señor no les tuvo compasión? Hermanos, porque el Señor les había mostrado su poder, derrotando al ejército mejor preparado, con mejores armamentos. En un soplido se los llevó cuando el ejército de Faraón entró al mar, hermanos, con sus carros, sus caballos y sus armas. El Señor nada más en un soplido devolvió el agua y barrió a todo el ejército. Los israelitas dicen que nada más se quedaron viendo en la orilla. Ellos ni una flecha lanzaron. Ellos vieron al Señor en el fuego y en la nube, escucharon su voz, vieron las 10 plagas que envió, ¿verdad?, a Egipto. Vieron cómo el Señor los protegía, hermanos, cómo les sacaba agua del desierto. O sea, ellos ya habían visto el poder de Dios y aún así no creyeron. Por eso Dios no los perdonó. No es que Dios sea malo. Es que el Señor ya les había mostrado una y otra vez su poder. Y si tú lees, hermanos, lo que antes ya hizo el pueblo, hermanos, ya el Señor ya los perdonó, hermanos. Para este punto han pasado apenas unas cuantas semanas o meses de que salieron de Egipto a que llegan a la tierra prometida. Ya el Señor ya les perdonó quién sabe cuántas rebeldías, hermanos, a todo el pueblo. Ya ejecutó a algunos también. Entonces no es que Dios sea malo y no los haya dejado entrar, sino que el Señor les había mostrado su poder, ya les había perdonado varias veces, pero aún así, hermanos, ellos endurecieron su corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Despreciar el consejo y la sabiduría de Dios y actuar neciamente, como yo pienso. Si Dios te dice: ve, yo voy contigo, ya has visto mi poder. No, Señor, es que ¿cómo lo voy a hacer? No tengo dinero para ir. No, Señor, es que estoy enfermo, ni modo que vaya así. No, Señor, es que yo no sé ni hablar, se me lo venga la traba, casi no sé Biblia. Pero yo voy a ir contigo. No, es que no puedo. Es que precisamente tú no puedes, el que lo va a hacer es Dios.
En todo lo que tú puedes ver de la historia de Israel, Israel no hizo nada, hermanos. Israel no excavó un pozo para sacar agua en el desierto, Dios se la sacó de la roca. Israel no plantó, hermanos, semilla de harina y de trigo para sacar harina, Dios se las dio por 40 años como maná en el desierto. Todas las tardes el Señor enviaba codornices para que tuvieran carnita y hicieran pollo loco ahí asado. Ellos no tuvieron que hacer nada más que abrir las manos. Lo único que tenían era que obedecer y creerle a Dios, hermanos, literalmente. Pero ellos endurecieron el corazón por la incredulidad. Y fue muy grande su castigo. Y esa es la advertencia que aquí quiere darnos, ¿verdad?, el autor de Hebreos. En estos pasajes, hermanos, se cuenta un incidente de la peregrinación, o sea, ¿verdad?, del caminar de los israelitas en el desierto. Estaban pasando sed en el desierto, se enfrentan con Moisés, lamentando haber salido de Egipto y renegando de su confianza en Dios. Entiendo en una parte, hermanos, yo sé, yo tengo 3 hijos. Cuando tienen hambre, hermanos, y vamos viajando, o cuando tienen sed y vamos viajando, me muero de sed, papi, tengo mucha hambre. Comieron hace 45 minutos y ya se están muriendo. Son buenos artistas mis hijos. Ahora imagínense, hermanos, en el desierto, con calor, donde realmente se hacía sed, y traían sus chilpayatillos y todo, ¿verdad? Y la esposa diciéndole: te dije que no nos fuéramos de Egipto. Te lo dije, nos vamos a morir de sed. ¿Sí? Y entonces todos los hombres se van con Moisés: Moisés, tú y tu Dios. Hombre, tan a gusto que estamos en Egipto. Nuestras casas. Comíamos verduras y comíamos. Empezaron, eran esclavos, hermanos, y los trataban mal. Pero a la hora ya sabes que empieza, ¿verdad?, el show. Pero aquí, hermanos, prácticamente reniegan contra Dios. Reniegan con que Dios los había liberado, ¿verdad? Y lo hacen, ¿por qué? Porque empiezan a enfrentar situaciones difíciles en su vida. La sed en el desierto. Y aquí es más, o sea, te digo, lo entiendo en una parte, hermanos, porque estás en un desierto, no hay agua en el desierto. Y luego ellos voltean y ven a la multitud de personas, dices, pues si encontramos un riachuelo o un charquito, ¿no vamos a qué? A alcanzar todos. Y ahí no había 7-Eleven o Stripes para comprar, ¿verdad? Así, de los vasotes esos de 32 onzas con chorros de hielo, hermanos. O sea, ahí sí es plena confianza en la dependencia de Dios. Y ellos no conocían muy bien a este Dios. Conocían los milagros que Él había hecho. Habían visto los milagros. Pero ver los milagros de Dios no te va a salvar, hermanos. Necesitas conocerlo. Los milagros no salvan. Los milagros son para los incrédulos, para que crean que hay un Dios. Pero Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No el que cree en mis milagros, el que cree en mí. Y los milagros, vuelvo a repetir, el único milagro que nos salva, hermanos, es creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque el que no cree que el Señor Jesucristo resucitó, pues incredulidad otra vez, ¿verdad? Le va a pasar lo que al pueblo de Israel. Hermanos, Dios le dijo a Moisés, en esta ocasión, hay 2 ocasiones. La primera, vienen de venida, apenas van hacia la tierra prometida. Hay mucha sed, Moisés, estamos muriendo de sed, que tú y tu Dios, bla, bla, bla. Empiezan a repelar contra Moisés. Dios va con Moisés: Señor, Moisés va con Dios: ¿qué hago, Señor? Moisés, golpea la roca y yo voy a sacar agua. Y Moisés golpea la roca, ¡pum! Sale agua, todos con ganas, ok. Van, hermanos, pasa lo que les acabo de contar, de que llegan a las puertas de la tierra prometida, no le creen a Dios, no le hacen caso, Dios lo regresa al desierto. Entonces otra vez está la sed, no hay agua. Moisés también, hermanos, tiene un límite. Aunque Moisés es el hombre más paciente, ¿verdad?, que se nos menciona en la Biblia, todos tenemos un límite. Moisés tenía que soportar al pueblo de Israel todos los días. A esos 2-3 millones, hermanos, todos los días le traían quejas.
Y Moisés era el juez, se sentaba a escuchar, dice la palabra, todo el día las quejas de todos, para que se las llevara a Dios y las resolviera. Entonces Moisés, hermanos, ya estaba cansado que por más que Dios les mostrara su poder, un problemita tenían y todos se alborotaban y lo querían matar. Entonces, otra vez tienen sed, Moisés va con Dios. Mira, Moisés ya no le dijo golpea la roca, ahora le dijo háblale a la roca, hermanos. Después les voy a pasar una foto de esa roca. No es una piedra de este tamaño, hermanos, ni de 10 pies, hermanos. Es una rocota en medio del desierto, partida a la mitad, tan hermosa que la puedes ver desde kilómetros, esa roca. Dios le dijo, háblale. Pero en la frustración de Moisés, hermanos, dice que Moisés agarró la vara y la golpeó, ¡pum!, 2 veces, ¡paz!, 2 veces. Ahí tienen su agua, les dijo. Y dice que por eso, ¿qué hizo Moisés, hermanos? Le dijo, Moisés, no mostraste santidad delante del pueblo, mi santidad. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Igual que la advertencia es que nadie se salva del juicio de Dios, hermanos, ni aunque seas Moisés. ¿Sí? Aquí por eso la advertencia es, ¿verdad? Moisés, hermanos, no habló a la roca, sino que la golpeó. Dele vuelta a la página 22. El agua brotó, aunque Moisés desobedeció, en lugar de hablarle, le pegó. Sí, el agua brotó. Pero por ese acto de desobediencia y desconfianza, ¿verdad? Desconfió y desobedeció Moisés, ¿verdad? Porque la primera vez, hermanos, la primera vez cuando pasaron de ida, Dios le dijo golpea y ahora le dijo habla. Como que yo creo que también Moisés dijo, Señor, ¿a poco le voy a decir? Roca, danos agua. Y dijo, no, la primera vez la golpeé una vez, ahora la voy a golpear 2. Actuó, ¿qué? Neciamente. Dios le dijo a Moisés que no se le permitía introducir al pueblo de Israel, hermanos, por lo que hizo. Literalmente el Señor dijo, no van a entrar en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida. Para el pueblo de Israel, que iba en el desierto, hermanos, la tierra prometida era el lugar de reposo. La enseñanza para nosotros acerca de estos hechos es que la desconfianza y la desobediencia de Israel le impidieron entrar y gozar de las bendiciones que Dios ya había preparado para ellos. Con esto en mente, hermanos, como una ilustración viva, el escritor de Hebreos nos dice a los lectores, ¿verdad? Tengan cuidado con caer en la desobediencia y la desconfianza que Dios, ¿verdad? Que le mostraron a Dios sus antepasados. Acuérdense que aquí el escritor de Hebreos le está escribiendo a los hebreos que están en ese momento, ¿verdad? Hey, ustedes hebreos que son de descendientes de estos rebeldes necios, tengan cuidado de no hacer lo mismo y que no les pase lo mismo. Y para hacer eso, hermanos, acuérdense que en el tiempo que el escritor de Hebreos está haciendo la carta no hay Nuevo Testamento. Entonces el escritor de Hebreos no dice, como dice Pablo a los Corintios, o como dice Lucas en su evangelio, no, tenía que irse al Antiguo Testamento a buscar pasajes donde hablara de esto. Entonces él escoge 2 pasajes, Salmo 95, Salmo 96. Estos 2 salmos eran salmos muy conocidos. El Salmo 95 se divide en 2 partes. Los versos 1 al 7, voy a leerlo rápidamente. Los versos 1 al 7 del Salmo 95, hermanos, es una invitación, un llamado a adorar a Dios. Está muy bonito las primeras palabras. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. ¿A cuál roca están hablando? La roca que les dio agua, ¿verdad? Por eso dice, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó, sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinemos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Y luego viene, hermanos, esta segunda parte. Estamos en hoja 22, casi mero arriba. Viene esta segunda parte del Salmo. Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba. Así se llamaba el lugar, ¿verdad?, donde ellos se quejaron que no había agua, ¿verdad? Y
tuvieron incredulidad en cuanto a Dios. Dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto, en Masa. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Por eso es el juicio, hermanos, porque ellos habían visto todo lo que él había ¿qué? Hecho, y aún así no le creyeron. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo, así que en mi enojo juré, ellos nunca van a entrar a mi reposo, y por eso los ejecutó, hermanos, en el desierto. Bueno, ya tienen ustedes en mente, el escritor de Hebreos, cuando nos está dando esta advertencia, está pensando en el Salmo 95, que el Salmo 95 está escrito por David, relatando los hechos que pasó Israel en el desierto. ¿Sí? Ya tenemos esa conexión. Ahora, note, hermanos, como en el verso 7 de Hebreos 3, donde estamos, ahí lo tiene usted en la hoja principal, en la hoja en la primera. Fíjese cómo en el verso 7, Hebreos 3, 7, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. Prácticamente el escritor de la carta, hermano, está diciéndonos que Dios es el autor de la Biblia. ¿Sí? Dios es el que inspiró la Biblia, aunque el hombre fue el que escribió la Biblia. Pero el hombre no escribió Moisés y todos los apóstoles y el profeta Isaías, ¿verdad? Y Daniel y todos ellos. No escribieron cosas que se les ocurrió. Escribieron cosas que Dios le puso en su mente. Es como cuando a ti te piden un favor, a lo mejor alguien que se rompió la mano o alguien que no sabe escribir te dice, oye, ¿me puedes ayudar a escribir una carta? Es que no puedo, estoy muy nervioso o no veo. Bueno, pues tú díctame y yo ¿qué? Yo escribo. Así es la Biblia, hermanos. Dios es el autor, aunque los hombres fueron las que la escribieron. Pero el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. En esta frase, hermanos, del capítulo 3 de Hebreos, verso 7, esta frase nos está diciendo que hoy, en este tiempo 2024, ¿verdad? Podemos escuchar la voz de Dios por medio de la Escritura, de su palabra, ¿verdad? El autor de Hebreos compara la Biblia con la misma que palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo habla literalmente, hermanos, por medio de la Biblia. Cuando tú le dices al Señor en tu oración, Señor, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, Señor, dime, Señor, consuélame, dame sabiduría. El Señor te va a llevar a la Biblia. Para eso la dictó, para eso hizo que la escribieran, para eso hizo el Señor su testimonio de Él. Yo soy quiero esto, no quiero que hagas esto otro, quiero que creas así, no quiero que creas así. Cuando tú lees la Escritura, hermanos, tú estás literalmente escuchando la voz de Dios hoy. Fíjate, en el ritual del templo tenemos que entender, ¿verdad?, que en el tiempo de los apóstoles y por mucho tiempo, ¿verdad?, desde el rey David cuando hizo el templo hasta que lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, el templo era uno solo en Jerusalén, nada más había un templo. Había muchas sinagogas, pero un templo era es como decir una catedral, ¿verdad? Ahí, y en las sinagogas, en los lugares donde se estudiaba la Biblia, en las diferentes ciudades, hermanos, tenían rituales. Ritual quiere decir que hacían algo muy comúnmente, ¿verdad? Que lo hacían así, como nosotros, por ejemplo, los domingos que leemos la Escritura y tenemos una oración al inicio, ¿verdad? Ese es un ritual que tenemos. Bueno, desde aquel tiempo, en el ritual del templo y en las celebraciones, ¿verdad?, de la sinagoga, usaban el Salmo 95 como una invitación. Recuerdan que empieza, vengan, cantemos a Dios, adoremos al Dios, la roca de nuestra salvación. O sea, lo recitaban como para empezar ellos el servicio, ya lo tenían como costumbre. Era muy conocido, hermanos, ese salmo, Salmo 95. Podemos suponer que estos salmos también, hermanos, constituyen una parte entonces muy significativa. Es decir, si era una tradición de los judíos usarlos y los primeros cristianos eran judíos, muy posiblemente en las primeras reuniones de la iglesia en aquel tiempo también usaban el Salmo 95 como para empezar. Entonces, cuando ellos veían y escuchaban este salmo, quien lo escribió el rey David, hermanos, tenemos que entender que en realidad le movimos un VIP más para allá.
Está escrito por el rey David, pero no es David, hermanos, quien habla. Es el Espíritu Santo quien habla. Es el Espíritu Santo dirigiéndose al pueblo de Dios en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que David lo escribió, porque David, hermanos, ¿verdad?, estaba pensando, cuando Dios lo inspira, pues David estaba pensando en el pueblo que él está reinando. Él está diciendo a su pueblo, pueblo, vengan, celebremos, cantemos al Dios de nuestra salvación, la roca que tenemos. Pero no nada más, ese salmo fue para el pueblo que reinó David, sino que ese salmo, hermanos, viene siendo, ¿verdad?, dirigido al pueblo de Dios tanto en aquel tiempo como después a los que lo leemos, que somos ahorita, ¿verdad? Y por esta causa, el Espíritu Santo, tal como nos dice el escritor de Hebreos, la escritura, hermanos, está divinamente inspirada y se dirige a la gente de todos los tiempos, no nada más, ¿verdad?, a unas personas cuando fue escrito, sino que la Biblia, hermanos, nos enseña a todos y nos dice a todos, ¿verdad?, lo que Dios a través de todos los tiempos quieren que escuchemos. Aquí hay dos versos que podemos usar para entender que no nada más Dios le habló a Israel en aquel tiempo. Acuérdense que Pablo está diciendo, esto sucedió para que sea una ilustración para nosotros. Eso quiere decir que Dios ya tenía en mente que todas las cosas que sucedieran, escribirlas para que los que creyeran en Él miles de años después, pues entonces también pudiéramos tener, ¿verdad?, esa sabiduría para no cometer los mismos errores. Pablo le dice a Timoteo, ya sabemos esta escritura, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, vamos a entrenarnos, para poder hacer toda la obra que Dios quiere que hagamos. Y luego Pedro, hermanos, 2 Pedro capítulo 1, dice, tienen que entender que ninguna profecía de la Biblia, o sea, de la Escritura, nunca surgió de una comprensión personal de los profetas. O sea, les vuelvo a repetir, no es que los profetas estaban sin qué hacer y decían, ¿qué escribo? ¿Qué se me ocurre hoy? Se me ocurre que voy a decir que alguien que tiene problemas va a prosperar. Se me ocurre que voy a decir que alguien que tiene un negocio lo va a duplicar. No, hermanos, esos son los falsos profetas. Los profetas, hermanos, por lo general, no querían ser profetas. Y no se sentaban a escuchar la voz de Dios. Donde estuvieran, Dios los agarraba. Y por lo general, hermanos, las profecías eran advertencias y no bendiciones. Y aquí entonces Pedro dice, hey, ninguna escritura jamás surgió de la comprensión personal de un profeta, ni por su iniciativa. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Oye, ¿qué hombre en su sano juicio, conociendo a los necios de Israel, conociendo que eran un pueblo, hermanos, que desobedecía a Dios y que no le tenía temor a su propio Dios, quien en su sano juicio, como hombre, se iba a parar frente a ellos a decirles, pueblo necio, terco, pueblo idólatra, que no obedecen a Dios, el Señor los va a ejecutar? Hermanos, ¿qué creen que hacían los israelitas con esos profetas? Los apedreaban, los quemaban, los cortaban. Entonces, por eso en aquel tiempo, hermanos, no querían ser profetas nadie. Ahorita todos quieren ser profetas por ira, porque la profecía les deja mucho dinero, la falsa profecía. Pero los profetas del Señor, hermanos, no eran así como te los imaginas, como ahorita, ¿verdad?, los ves. Ni decían las sandeces que ahorita dicen esos profetas. Aquí el Espíritu Santo, dice, es el que los impulsaba a estos profetas, hermanos, y ellos hablaban de parte de Dios. Esto nos dice que el Espíritu Santo le habla al hombre, hermanos, por medio de la Biblia. Hoy tú puedes escuchar la voz de Dios cada vez que tú abres la palabra, literalmente. O sea, tú puedes confiar plenamente, hermanos, en que cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Ahora viene la segunda parte, ¿verdad? Vas a obedecer. Cuando no obedeces, quiere decir que no crees lo que Dios te está diciendo en la palabra. Cuando el Señor te dice, más bendecido es dar que recibir,
¿Cómo, Señor? ¿Cómo que va a ser mejor dar que recibir? ¿Está mejor recibir? No, dice el Señor. Porque el que da, hermanos, entonces Dios lo hace un canal, ¿verdad? Un río donde fluye la bendición. Y entonces no te va a faltar. Cuando el Señor dice, ¿verdad? Ora por tu enemigo, perdónalo. No, Señor, ¿cómo? Hermanos, vivir la vida de la fe requiere creer. Y creer es obedecer. Cuando no obedecemos, entonces se convierte en incredulidad. Porque si sabes que es Dios quien te está hablando y no le obedeces, sino que actúas neciamente, pues eres un necio israelita, hermanos. Eres de los 598,000 que no entraron. Por eso el Señor dice, muy pocos. Aquí de 600,000 nada más 2 entraron, hermanos. De 600,000. Imagínate hoy, vamos a ponerlo en este ejemplo. De 600,000 cristianos que se dicen cristianos hoy, en realidad, bíblicamente, ¿cuántos son? Tomando este ejemplo. No estoy diciendo que así, estoy diciendo, tomando este ejemplo, vamos a tomar ejemplo bíblico, todos vieron las maravillas de Dios, todos comieron el maná, todos tomaron del agua de la roca, todos pasaron por en medio del mar partido a la mitad, todos estuvieron bajo la nube, todos eran parte de la congregación de Israel, todos eran del pueblo de Dios, pero no todos realmente adoraban y creían y obedecían a Dios. Aquí es donde la advertencia es dura, hermanos, es dura hacia nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo quien habla, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva quiere decir que no caduca, que aunque estamos leyendo algo que sucedió hace 3,500 años, 3,000 años con Israel, 3,000 años después la palabra todavía es la misma y tiene la misma efectividad, y si tú la crees vas a tener los mismos resultados y el mismo Dios poderoso que actuó a favor de los israelitas. Es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma palabra, pero también es el mismo Dios fuerte y celoso, quien también va a castigar. Y aquí es donde, hermanos, no hay tiempo en que la escritura no se torne obsoleta, o sea, siempre está vigente. Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto. Después David compuso el Salmo 95, por medio por el cual Dios se dirigió, vamos a la hoja 23, a los israelitas. Ahora, cientos de años después, el escritor de Hebreos vuelve a tomar ese Salmo 95, escrito por David cientos de años antes, que sucedieron las cosas cientos de años antes, y ahora el Espíritu Santo, hermanos, le dice al de Hebreos, tú úsalo como ejemplo, para que los que están en Brownsville en 2024 lo lean y aprendan de él. ¡Wow! Es Dios hablando a través de todos los tiempos con la misma escritura, sin cambiar ni un solo punto. Por eso ahorita no necesitamos nueva revelación, hermanos, ni profecías. Ya están escritas todas. Todas. Ahora, entendiendo nosotros que la palabra de Dios, hermanos, la Biblia es literalmente la voz de Dios. Cuando leemos entonces la Biblia, escuchamos literalmente la voz de Dios. Y si no confiamos lo que ella dice o no hacemos lo que nos enseña, nos volvemos como los rebeldes israelitas en el desierto, lo cual también nos va a llevar a que recibamos el mismo castigo de no recibir la bendición de Dios. Nos va a pasar igual, hermanos. O sea, no creamos que porque ahorita, ¿verdad?, ni somos israelitas, ni vivimos bajo la ley de Dios. No, vivimos bajo la gracia, y entonces ahorita no hay problema, Dios nos perdona todas las veces que queramos. Bueno, hay que hablar acerca de eso, pero tienes que entender que la advertencia es no endurecer tu corazón, o sea, no hacerte necio, no cerrar tus oídos a Dios, sino lo contrario. Es por ello que la advertencia es no endurecer nuestro corazón. La frase no endurezcáis vuestro corazón, hermanos, tiene un origen judío, semita, o sea, yo nunca le digo a mi hijo, así como latino, yo nunca le digo, hijo, no endurezcas tu corazón. No, yo le digo a mi hijo, no seas terco, cabezón, necio. Eso es lo que significa no endurecer el corazón. Nosotros no usamos esta frase,
El escritor de Hebreos le está usando porque le está hablando ¿a quién? Al pueblo judío. Conocen muy bien esa frase. Nosotros no. Pero en pocas palabras es: no seas necio, no seas terco, no seas cabezón o cabeza dura, ¿verdad? Esa es la advertencia. Escucha lo que Dios tiene que decirte, humíllate delante de Él y obedécele. Eso es abrir el corazón a Dios. Endurecer el corazón a Dios es hacerte sordo y terco, cabezón. Abrir el corazón a Dios es humillarte, o sea, reconocer: Señor, tienes razón, lo que tú dices es verdad y lo voy a hacer. Ahora, de los versos 12 y 13, hermanos, estamos en la página 23, 12 y 13. Aprende del pasado y no lo repitas. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, dice el verso 12. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate cómo en muchas ocasiones, y ahorita vamos a ver, hay varios ejemplos que les puse ahí, hermanos. Este pasaje es un recordatorio, una ilustración de la historia de los obstinados israelitas que murieron en el desierto, quienes Dios les negó la entrada a la tierra prometida. Y hermanos, ahora nos exhorta a los que estamos leyendo que nos aferremos a una valentía y una esperanza como miembros de la casa de Dios, no nuestra, una valentía de Dios. No pueden ellos, hermanos, con la incredulidad darle la espalda a Cristo, puesto que apartarse de Cristo es renegar a Dios. O sea, cuando tú le das la espalda a Cristo, cuando tú no le crees, cuando tú no haces lo que el Señor te dice, hermanos, pues estás endureciendo tu corazón. Y el corazón se va endureciendo poquito a poquito. No se endurece así de un día para otro y ya de repente te enfriaste. No. Empiezas con no es tan importante todos los días leer la Biblia. No es tan importante todos los días tener que orar a Dios. No es tan necesario ir a las reuniones de la iglesia. Dios ni necesita dinero, no es tan importante dar dinero a Dios. Y empiezas tú así poquito a poco a pensar que no es tan importante. Cuando te das cuenta, hermanos, ya te enfriaste. O sea, poco a poco dejaste de creer al punto que ya ni vas a la iglesia, ni lees la palabra. Dices, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Dices tú así, ¿verdad? Pero no obedecer, hermanos, en realidad es incredulidad. No crees en Dios. Y esa es la advertencia, amados. Para los cristianos hoy, hermanos, la experiencia de los israelitas que hemos estado viendo ahorita debe servir como una advertencia de que no debe ser tomada a la ligera. Los cristianos deben examinarse concienzudamente a sí mismos, no a los otros, sino, ¿verdad? Nosotros mismos debemos examinarnos. Pablo nos dice mucho eso, ¿verdad? Que Pablo usa la palabra, la Reina Valera dice, ayúdenme, cuando dice, examinados, ¿verdad? Pero también hay otra palabra que usa mucho, ahorita a ver si ahorita me acuerdo. Escudriñense a sí mismos, gracias. Debemos estar escudriñándonos, hermanos, unos, ¿verdad? Primero yo y luego ver si puede ayudar a mi hermano, si hay alguno que tenga un corazón malvado, incrédulo. O sea, si yo estoy viendo que alguien se está alejando, hermanos, ir y advertirle, no ir y enjuiciarlo, es muy diferente. Ir y advertirle en amor, ¿verdad? El escritor de Hebreos sabe, hermanos, que a partir de la escritura, que el abandono de Dios, o sea, el alejarse de Dios, hermanos, empieza con algo de incredulidad. La incredulidad está caracterizada por la desconfianza. Y el escepticismo, o sea, el no creer, se transforma en desobediencia, que a la vez, hermanos, resulta en apostasía. Apostasía quiere decir un abandono ya total de la fe. Yo les digo esto, cuando usted evangelice a una persona, cuando usted esté discipulando a una persona, cuando usted vaya a presentar a Cristo a una persona, si la persona está enferma, no le diga, el Señor te va a sanar. Usted le puede decir, el Señor te puede sanar. Pero primero quiere sanar tu alma. Tienes una enfermedad peor que lo que te sucede en tu cuerpo. Tu alma está enferma de pecado, igual que yo estaba.
y que todo el mundo estamos perfectos. Y entonces es presentarle realmente, hermanos, lo que Dios quiere hacer primero en su vida. Y si Dios tiene misericordia de esa persona y la quiere sanar, hermanos, que la sane. Pero cuando tú le dices, no, es que tú entrégate a Cristo y te va a sanar. Y si esa persona cree lo que tú le dijiste, pero Dios no la sana porque no estaba en los planes de Dios sanarla, esa persona, en lugar de creer en Dios, va a hacer todo lo contrario. No me dijiste que Dios me iba a sanar, que iba a sanar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Ahí estoy yo entregada, ahí yendo y día y noche, y míralo, tu Dios. Y en lugar, hermanos, de realmente entregarse al Señor, endurecen el corazón. Aquí por eso tenemos que tener sabiduría, hermanos. La incredulidad, hermanos, empieza con algo pequeño, ¿verdad? Y aquí hay varias citas donde usted puede confirmarlo y todas están en Hebreos. Al corazón de alguien, hermanos, que se aparte de Dios, se le describe como un pecaminoso, una persona pecaminosa, quiere decir malvado, inicuo, o sea, que no tiene en su mente el deseo de hacer lo bueno. Y Dios no toma a la ligera el pecado de la incredulidad, hermanos, ya que se sabe que su origen está en el corazón perverso del hombre. Jeremías 17:9 dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas y está más allá de toda cura. ¿Quién puede entenderlo? Acuérdate que cuando la Biblia dice corazón, está hablando pensamientos, emociones, sentimientos y deseos. No es tu corazón el que palpita. Está hablando, ¿verdad?, de tu razonamiento. Es decir, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú piensas, hermanos, es muy engañoso. No confíes en ti. Lo peor que puedes hacer es confiar en ti mismo. Confía en Cristo y confía en el que está en ti. Pero no confíes en tu razonamiento. No confíes en tu pensamiento. No creas que tus maneras son las maneras de Dios, por más buenas que sean. En realidad, hermanos, ahí te va. Si tú todavía vives haciendo las cosas como tú crees, sabiendo que Dios te dice que las hagas de otra manera, eres un incrédulo. Y la incredulidad se paga con la muerte, ahorita la vamos a ver. ¿Por qué? Un muchacho me preguntó esta semana, dice, oye, Dios perdona blasfemarlo. Le digo, blasfemarlo sí, o sea, maldecir a Dios, Dios te lo perdona así cuando te arrepientes. Le digo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es otra cosa. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer que el Espíritu Santo, o sea, que Dios puede salvarte. Eso no se te puede perdonar. O sea, no creer en Dios es el único pecado que Dios no perdona. Porque acuérdate, para que seas salvo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. La base principal, hermanos, de la salvación es creer, tener confianza en Dios. Si tú no confías en Dios, no vas a obedecer a Dios. ¿Cómo te va a salvar Dios de una vida que tú no quieres dejar porque no confías en Él? La fe en Cristo es lo que nos salva. Entonces, el único pecado que no puede ser perdonado es la incredulidad. La idolatría, hermanos, la inmoralidad, los vicios, el homicidio, la mentira, el engaño, el odio, todas las cosas más perversas que tú puedes imaginarte, es más poderosa la sangre de Cristo para perdonar. Pero la incredulidad, hermanos, no se puede hacer nada en contra de la incredulidad. Si la persona endurece el corazón y cree en que su pensamiento, hermanos, ¿verdad?, actúa neciamente. No, yo no voy a perdonar. Voy a hacer que sufra. Me las va a pagar tantito y luego lo perdono. Para que vea, ¿verdad? Para que tome un poco de su propio chocolate. Imagínate. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro corazón es muy engañoso más que todas las cosas. Y te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el arma de Satanás? El engaño. No, nada más la mentira. El engaño
Porque acuérdate que Satanás usó la escritura para tentar al Señor Jesús y engañó a la mujer con las mismas palabras, nada más torciendo las que Dios le dijo allá en el huerto del Edén. Si mi corazón es engañoso, ¿qué usa Satanás hermanos, para alejarme de Dios? ¿Qué hay dónde? En mi corazón propio. Fíjese bien. No usa el engaño que hay en mi hermano, en mi hermana. Usa mis propios pensamientos y mi propia analogía, hermanos. No, me lo voy a hacer así, y decías, para que rápido me salga este negocio, voy a hacer así esto y otro, para que rápido pase esta aplicación que metí, ¿verdad? Para que Dios me bendiga. Híjole, hermanos, ya haz de cuenta que te metiste en tu corazón engañoso y crees que tú vas a poder hacer lo que Dios, ¿verdad? No, en tus palabras no puede hacer mejor que tú. Por lo tanto, hermanos, prácticamente el escritor de Hebreos indica que es posible encontrar personas con corazones malvados e incrédulos dentro de la iglesia. Porque así fue, ¿verdad? ¿Quiénes eran los incrédulos en el desierto? ¿Los egipcios? ¿Los israelitas? ¿Los que vieron a Dios? ¿Los que escucharon a Dios? ¿Los que vieron el poder de Dios? Entonces, ¿quiénes son los incrédulos que no se van a salvar, hermanos? Pues nosotros mismos aquí en la iglesia. Dios no permita, ¿verdad? Sino que al contrario, hermanos. Entonces, se nos anima, se nos insta, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. De modo que ningún miembro de la iglesia se pierda, hermanos. Si la iglesia fuera fiel a Jesús en lo individual, acuérdate esto siempre, ¿verdad? La iglesia se conforma por familias. Las familias se conforman por individuos. Si los individuos de la familia creen en Dios y esa familia forma parte de la iglesia, entonces la iglesia va a creer en Dios. Pero si los individuos de una familia, hermanos, no son obedientes, no buscan la santidad, no se aman y vienen a la iglesia, pues la iglesia va a ser, ¿verdad? Sin amor, sin obediencia. Entonces, hermanos, si la iglesia fuera fiel a Jesús en lo individual, después en lo comunitario, entonces el peligro de la apostasía, ¿cuál es la apostasía? Es alejarnos de Dios, se iría. Vamos aquí corriendo, híjole. ¿Me esperan 10 minutos? ¿Sí? Bueno. Hermanos, se dice a todos los miembros de la iglesia que deben exhortarse unos a otros. Aquí nos lo dice en el verso 12 y 13, ¿verdad? De Hebreos 3, estamos en Hebreos 3, ¿verdad? Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ahí está la advertencia. Y está, ¿verdad? La ilustración ya nos la dio, ahora nos está dando la aplicación. La aplicación es: exhórtense. Ya les di la advertencia, ya les di la consecuencia, ya les di la ilustración de lo que le pasó a Israel. Ahora aplíquenlo en sus vidas individualmente. Y cuando vean que uno de sus hermanos se está yendo al monte, ¿verdad? Hey, brother, no es por ahí, es por acá. Acuérdate ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. Amados, el escritor, ¿verdad? Versos 14 y 15. Hoy es el presente. Dice que mientras dure el hoy, hermanos, nos advirtamos. El escritor de Hebreos enlaza su exhortación, hermanos, con la cita de Salmo 95, como ya vimos, por medio de una sola palabra: hoy. David trae a la memoria lo que le pasó a Israel en el Salmo 95. Después el escritor de Hebreos trae a la memoria lo que escribió David. Y entonces hoy que leemos tanto el Salmo 95 como Hebreos 3, hoy, hermanos, que estamos leyendo, nos trae a la memoria la experiencia que la nación de Israel pasó en el desierto, y da a entender que en el presente, hermanos, es un periodo de gracia que Dios nos extiende hasta que la muerte termine con la vida terrenal nuestra. O sea, es decir, si estás vivo, es el hoy. Y si hoy estás aquí, atiende la advertencia, obedece, cree, porque va a llegar el día que tu vida va a terminar.
Y si no estuviste tomando en cuenta la advertencia, tu incredulidad te va a dejar en la muerte. Aquí es donde mientras haya tiempo, hermanos, estamos obligados a alentarnos unos a otros diariamente. Dice todos los días mientras dure el hoy. De tal modo que nadie caiga en la engañosa trampa del pecado. Vuelvo a repetirte, hermanos, no, hombre, la vida cristiana va a tener muchas situaciones en tu vida, hermanos. Enfermedad, problemas legales, traiciones que te hagan, la gente se va a aprovechar de ti, los mismos hermanos se van a aprovechar de ti, te van a difamar, van a aprovecharse de tus hijos. Hay mil situaciones en la vida cristiana, hermanos, que tú puedes decir, no, hombre, estaba mejor afuera, no, hombre, estaba mejor cuando yo no, no, hombre, la iglesia, no, hombre, los hermanos. Eso te endurece el corazón, empiezas a alejarte, y la incredulidad, hermanos, entonces, ¿verdad?, haces que te engañe y caes en pecado. Ahora, del verso 16 al 19, con esto vamos a terminar, la incredulidad termina en muerte. Aquí vuelvo a citar los versos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Son puras preguntas. ¿No fueron el pueblo de Israel que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar al descanso de Dios a causa de su incredulidad. La incredulidad hizo que estos hombres, hermanos, quedaran tendidos en el desierto. El desierto es la tierra donde vivimos hoy. No hay nada aquí, hermanos. Aquí en el desierto, tú vas al desierto, el desierto es muerte. Calor extremo en el día, frío extremo en la noche. No hay agua, no hay comida. Es la muerte el desierto. La tierra prometida es el descanso, donde fluye leche y miel, las bendiciones de Dios. Si tú no obedeces a Dios, no vas a entrar en el descanso. Si tú endureces tu corazón, te haces necio, te vas a quedar en el desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Muerte. ¿Por qué? Por incrédulo. Pero si tú crees y te esfuerzas y conquistas la tierra prometida porque Dios está enfrente de ti y Dios ya sabe todas las cosas que va a hacer y te va a ayudar, vas a recibir la herencia, hermanos, vas a recibir el descanso. En estos últimos versos de esta exhortación, hermanos, de esta advertencia, el escritor formula cierto número de preguntas. Son preguntas retóricas, o sea, que nos hacen pensar, ¿verdad? No es para que me las contesten ustedes, sino aquí es para que, ¿verdad?, tú las pienses y las estés contestando. Y estas preguntas son relacionadas con los israelitas que murieron en el desierto a causa de su incredulidad. Esta serie de preguntas se va contestando con otras preguntas que el escritor hace, ¿verdad? Y esta gente, hermanos, que muere en el desierto, había visto los milagros de Dios, habían experimentado la bondad de Dios, día tras día comían el maná, podían ver la presencia de Dios en la columna de fuego en la noche y en la nube en el día. A pesar de estar viendo y viviendo de los milagros de Dios por 40 años, los israelitas no cambiaron su corazón. Seguían siendo rebeldes y obstinados. Las únicas excepciones fueron Josué y Caleb, que demostraron su fe y recibieron el privilegio de conquistar y poseer la tierra. Aquí se oye como que muy extremo, vamos a decir, oye, por 40 años estos vieron el poder de Dios y no cambiaron. No, amados, porque jamás creyeron en Dios, aunque vieron, ¿verdad?, el poder de Dios. La incredulidad es la raíz del pecado de provocar a Dios, hermanos. La incredulidad le roba a Dios su gloria y le roba al incrédulo el privilegio de ser bendecido por Dios. Debido a la incredulidad, al hombre rebelde se le niega la entrada al reposo que Dios le tiene provisto para todos los miembros de su casa. Nuestra salvación, hermanos, es de suma importancia, no debemos tomarla nunca a la ligera. Debemos prestar atención a las advertencias que nos hace llegar el escritor de Hebreos en forma de ilustraciones, ¿verdad?, que hemos visto que él tomó del pueblo de Israel. Es muy corridito, pero léalo usted en su casa y vea las citas, ¿verdad?, y cheque, hermanos, porque en realidad es un tema para mucho, ¿verdad?, que da para mucho, pero creo que captamos, ¿verdad?, la base. Ajá.
de lo que el Señor ya nos dio. Él ya nos ha dado la paz, Él ya nos ha dado la victoria y Él sabe sus tiempos, sus momentos, ¿verdad? En que Él va a hacernos ver lo que nosotros no podemos ver, lo que nosotros no podemos creer, ¿verdad? Que sucederá. Entonces, por eso es la historia, ¿verdad? Para no repetir lo mismo que otros lo hicieron. Y nos anima, ¿verdad? Que el Señor nos puede perdonar esa incredulidad y que el Señor nos aumente la fe, ¿verdad? Que necesitamos para cada una de las pruebas que enfrentemos día con día. Gracias, Señor, porque hasta hoy has tenido misericordia de nosotros y no nos has quitado la vida, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los que estamos buscando, Señor, tu presencia y la obediencia hacia ti. No es fácil, Padre, pero es un camino de vida. Ayúdanos a quitar nuestra necedad y como tus discípulos dijeron, aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Pero pues el creer implica pasar por pruebas, Señor, para que entonces la fe sea aumentada. Permítenos, Señor, pues pasar esas pruebas de la manera correcta, creyendo en ti, Señor. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, bendito Dios, sino que entremos en tu reposo. Por medio de tu Espíritu Santo y cuando escuchemos tu voz al oír la Escritura, Señor, pues abrir nuestros oídos, nuestros ojos y estar dispuestos a obedecer, bendito Dios. En tu nombre damos gracias por este momento, Señor. Amén. Dios les bendice más.